Habíamos visto un método del tanteo, ¿no ve? La solución particular. Y se hace de acuerdo a la parte o al término independiente, ¿no ve? Dependiendo qué es eso, entonces planteamos una solución particular. Pero ¿qué sucede si no es ninguno de estos tipos y no está muy claro cómo plantear la solución particular? ¿Qué hacemos en ese caso? Entonces, necesariamente vamos a tener que hacer variación de parámetros. Entonces, eso vamos a practicar ahorita. ¿Está bien? Vamos a practicar variación de parámetros. Bien. Variación de parámetros. ¿Ya? Entonces, tenemos una ecuación diferencial de este tipo, ¿no ve? AN derivada enésima de y más AN menos 1 derivada n menos 1 ésima de y. Así sucesivamente, más A0 de y igual a g de x, ¿no ve? No sé si le hemos puesto la letra g de x, pero bueno, tenemos que considerar la parte independiente, ¿no? Habíamos dicho si g de x, ¿dónde está? Dependiendo de g de x, planteamos la solución particular, ¿no ven? Entonces, si no coincide con ninguno de ellos, ¿qué tenemos que hacer? Planteamos variación de parámetros. Sabemos que para la parte homogénea o para poder resolver esto, podemos hallar el sistema fundamental, ¿no ven? Podemos hallar un sistema fundamental. Si este tiene su sistema fundamental, que necesariamente van a tener que ser n funciones independientes. ¿Está bien? N funciones independientes. Ahora, ¿cómo podemos plantear la solución particular? Habíamos dicho que la solución particular por variación de parámetros, seguimos la lógica desde ecuaciones diferenciales de primer grado. Se pone funciones que dependen, ahora las constantes de la parte homogénea se le pone que dependen de x, ¿no ven? Y1 más c2x y2 y así sucesivamente, ¿no ven? C de x de y de n, ¿no ven? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al derivar y al reemplazar, vamos a tener lo siguiente.
Y1, C1' más Y2, C2' más, así sucesivamente, yn, cn' igual a 0, y1', c1' más y2', c2' más yn', cn' igual a 0. Así sucesivamente hasta y1 a la derivada n-1ª, c1', y2 derivada n-1ª, c2', más yn derivada n-1ª, cn', y aquí va a estar igualado a g de x. ¿Está bien? Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, podemos primeramente expresarlo en forma matricial para que se entienda un poco mejor. Y luego los cálculos sean un poco más sencillos, ¿no? Y1, Y2, estos vamos a poner la matriz aumentada. C1, C2', Cn', todos esos van a ser las variables. Y n, ¿verdad? Y aquí empiezan sus derivadas. Así sucesivamente. Esta va a ser la matriz asociada, ¿verdad? Por aquí va a estar C1', C2', así sucesivamente hasta Cn', igual a 0, 0. ¿Qué pasa? 0, 0 hasta g de x. ¿No ven? Entonces, si recordamos por el método de Cramer, de álgebra 2 o álgebra lineal, por método de Cramer, en este caso ci' es igual al determinante de AI sobre determinante de A, ¿no ve? Como es el Gaussiano, podríamos ponerlo directamente W también, ¿no ve? ¿Qué quiere decir WI? Que en la columna I los vamos a reemplazar con el de los términos independientes, ¿no ve? Con la parte derecha. ¿Está bien? Con la columna de acá. Entonces es eso. Así tenemos que resolver. De aquí encontramos CI. Y con eso podemos encontrar la solución particular, ¿no ve? Vamos a ver, como siempre, para poder entender mejor, un ejemplo, ¿no? Nos pongamos. Ejemplo 1. Y2' menos 4y' más 4y igual a... ¿Qué lo ponemos aquí? X más 1 y a la 2x. Aunque esto se puede hacer por tanteo, ¿no ve? Pero vamos a hacerlo por variación de parámetros también. Solución. Primeramente necesitamos el polinomio característico, ¿no ve? Eso es lambda al cuadrado menos 4 lambda más 4, ¿verdad? Son coeficientes
constantes. Entonces tomamos los coeficientes y en vez de las derivadas ponemos lambda y elevado como exponente según el orden de la variable, ¿no? En este caso es de segundo orden, entonces lambda al cuadrado, primer orden, lambda, orden 0, entonces solamente 4. ¿Ya? Perfecto. Entonces esto vamos a igualar a 0. ¿Qué tenemos? Lambda menos 2 al cuadrado igual a 0. Lambda 1 es igual a lambda 2 es igual a 2. ¿Cómo debería ser el sistema fundamental? ¿Cómo debería ser el sistema fundamental? ¿Qué debería ser el sistema fundamental? Es 2 por si acaso. De esa manera, ¿no? E a la 2x y en el otro, como se repite, aumentamos, lo multiplicamos por x, ¿no ve? El sistema fundamental. Y la solución homogénea va a ser la combinación de esos, ¿no ve? C1 e a la 2x más C2x e a la 2x. Nos falta una solución particular para poder tener la solución general. Entonces decimos, hallamos la solución particular por variación de parámetros o de coeficientes. ¿Ya? Entonces directamente aplicamos esto. C1' va a ser determinante de Y1, aquí está, e a la 2x, Y2 es esto de acá, x e a la 2x, ¿no? Estamos reemplazando, ¿verdad? En determinante, doble P. Perdón, en este caso es doble PI. Bueno, para no tener esa confusión, lo vamos a copiar nomás. ¿Está bien? Y1 e a la 2x, la derivada de eso es 2 e a la 2x, x e a la 2x es y2, la derivada de eso, ¿qué va a ser? E a la 2x más 2x e a la 2x, ¿no ven? Y aquí vamos a poner C1', C2' igual a 0 y la parte independiente x más 1 e a la 2x, ¿no ven? Entonces aquí planteamos YP C1 Y1 más C2 Y2. Lo vamos a poner de manera explícita. ¿Ya? Entonces eso. Aquí por Kramer vamos a tener C1' determinante. Como estamos haciendo C1 la primera variable, en la primera columna vamos a reemplazar el de los términos independientes, este de acá. Ponemos 0, x más 1 e a la 2x, ¿verdad? Y la segunda columna lo copiamos tal cual está. E a la 2x, ¿no va? En el denominador tenemos que poner el determinante de esa función tal cual está.
Ahí tenemos. Desarrollamos. El determinante de 2 por 2 es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. El producto de la diagonal principal va a ser 0. Entonces aquí va a quedar menos x al cuadrado más x e a la 2x, ¿no ve? En el denominador va a quedar, ¿qué cosa? E a la 2x, incluso va a quedar e a la 4x, se factoriza, ¿no ve? Por 1 más e a la más 2x. Más 2x menos 2x. Verifiquen, por favor. ¿Está bien? ¿Me confirman? Ya. Entonces aquí va a quedar, ¿qué cosa? E a la 2x menos x al cuadrado más x sobre e a la 2x. ¿Está bien? Verifiquen. Esta integral va a ser un poco moroso, no creo que sea así. Sí, hay un error. ¿Dónde está el error? En una de las determinantes. ¿En qué parte? ¿Encuentran? Sí. ¿Cuál era el exponente de e a la 2x por e a la 2x? E a la 4x era, ¿no? Y con eso se va, ¿no? Entonces ya no hay nada. Bien, ha quedado C1'. Entonces C1 de x va a ser simplemente integrarlo eso, ¿no? Menos x al cubo sobre 3. Más por menos es menos x al cuadrado sobre 2. Cuando encontramos las constantes, entonces no es necesario poner más una constante, ¿no? Ahí lo dejamos. Bien. Entonces ya tenemos C1, solamente nos falta C2. Vamos a poner a este lado. Ahora para hallar C2, ¿cómo vamos a hacer? C2' va a ser pasa. Bien. C2' va a ser. Ahora el determinante en este caso. La primera columna lo vamos a copiar, pues estamos dando C2, ¿no ves? C2 columna es la segunda. Entonces la primera lo copiamos tal cual está. Y en la segunda columna vamos a reemplazar el de los términos independientes. 0x más 1 por e a la 2x. En el denominador va a ser el mismo. Entonces, como ya sabemos cuánto vale ese determinante del denominador, podemos copiar directamente e a la 4x
por 1, ¿no ve? 2x menos 2x es 0. Desarrollando esto de acá, ¿qué tenemos? E a la 4x por x más 1, ¿no es cierto? Y en el denominador e a la 4x. Estos dos se simplifican y queda simplemente x más 1. Entonces, c2x es la integral de este de acá, que sería x al cuadrado sobre 2 más x, ¿no? Por lo tanto, la solución particular es igual a c1x, eso vale menos x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado sobre 2 por e a la 2x. Más c2, y c2 vale x al cuadrado sobre 2 más x por e a la 2x. No, perdón, por x e a la 2x, ¿no? ¿No es cierto? Tal vez podríamos reducir términos semejantes. Aquí tendríamos x al cubo sobre 2. ¿Cuánto es un medio menos un tercio? Un medio menos un tercio, ¿cuánto es? Porque aquí va a ser x al cubo medios menos x al cubo tercios. Calculé un medio menos un tercio. Ya. Un sexto de x al cubo. ¿Ya? Y aquí va a ser x al cuadrado. 1 menos un medio va a ser un medio, ¿no? X al cuadrado, ¿no es cierto? E a la 2x. Finalmente, la solución general es y igual a YH más YP. Y igual a C1e a la 2x más C2xe a la 2x más, copiamos pues la solución particular, ¿no? E a la 2x. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿Ha quedado claro? Ya. Perfecto. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Algo que quieran recordar, repasar? No sé. ¿Cambio de roles? Sí, pero no veo qué dificultad habría ahí. Hemos resuelto, ¿no? Ya vamos a volver a ver a cambio de roles. ¿Dónde está? Debe estar en la anterior. Anterior.
Todo esto tiene que ver con, bueno, en la siguiente página, seducción de orden, ¿no ve? Este era de cambio de soles. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues fijémonos en esto de acá. Al despejar nos queda de esa forma. En el numerador es una expresión sencilla, por lo general de un solo término. Y en el denominador hay una suma de varios términos, ¿no? Hay varios términos, una expresión más compleja. Ahí es donde nos damos cuenta que es cambio de soles. Entonces, al invertirlo esto, vamos a poder distribuir, ¿no? Ver este cociente, esta división, y va a quedar de esta forma. Puede ser Bernoulli o lineal, tal vez, ¿no? ¿Ver? Entonces, de esa manera nos damos cuenta. ¿Ya? Y en seducción de orden lo mismo. ¿Cómo nos damos cuenta cuál va a ser para reducir el orden? Aquí está, ¿no? Aquí hemos anotado. ¿Dónde está? Ya. Cuando no aparece Y, planteamos Y' igual a U de X, ¿no ven? Y Y2' es U' directamente. Cuando aparece Y, planteamos Y' U que va a depender de Y. ¿Está bien? U que va a depender de Y. Y la segunda derivada en este caso va a ser de esta forma. ¿Ven? Eso habíamos visto, por ejemplo, en este de acá. Aquí no aparece Y. Entonces, ¿qué tenemos que plantear? Directamente Y' igual a U de X. Y eso es lo que hemos hecho acá está. Como no aparece Y, planteamos eso. Y luego directamente reemplazamos, ¿no? Y2' es U'. Reemplazamos. Y de esto despejando U' va a quedar del tipo Bernoulli. No siempre puede quedar separable o cualquier otra cosa. Y esto ya lo resolvemos, ¿no? ¿Ve? Que es puesto terminar el ejercicio. Y en cambio, cuando aparece Y, planteamos Y' U que depende de Y, ¿no ven? Y Y2' va a ser esto de acá. Y2' es U' por U. Y lo mismo reemplazamos, ¿no? En vez de Y2', ponemos U' por U. ¿Ya? De ahí despejamos U' y de nuevo salió Bernoulli. ¿Está bien? Lo mismo en el ejercicio 3. ¿Qué tenemos aquí? Aparece Y, ¿no ven? Aparece Y. Entonces planteamos Y' igual a U que depende de Y. No sé si ha quedado claro o qué duda tienen ahí. Es simplemente de conocer si es que aparece o no aparece Y. Bien. Pero entonces, ¿cuál de las condiciones cumple? No aparece Y. Aquí no está diciendo que aparezca X. Simplemente que no aparezca Y. Entonces planteas Y' igual a U de X. Aunque no haya la letra X. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? ¿Cuál es la consulta? ¿Ya? ¿Puedes enviarlo al grupo? ¿Me confirman? Ah, no se puede agrandar. A ver, de acá.
Ya, se lee las letras. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál era el problema o qué parte no se entendió? ¿Ya? Ya, solución particular es este de acá, ¿no ve? A ver si me deja escribir, creo que no. Este de acá, ¿no ve? Ya. Todo lo demás sí he entendido. ¿Cómo ha obtenido, no? Es lo que ahorita hemos hecho, ¿no ve? Variación de parámetros. Entonces, aquí la solución particular es x logaritmo natural de x menos un medio. Entonces, ¿qué era aquí? Menos un medio x es, ¿no ve? ¿O qué es? ¿Está bien? Y simplificando queda por x nomás, ¿ya no ve? X medios, ¿no ve? Ya. Entonces, luego, la solución general, vamos a poner con rojo nomás, es igual a la solución homogénea más la solución particular. ¿No es cierto? ¿Cuál era la solución homogénea? Es obviamente este de acá, ¿no? Es C1X, aquí vamos a ponerlo. C1X más C2 por 1 sobre X, ¿no ves? La solución homogénea. Y la solución particular aquí tenemos. ¿No es cierto? Ya. Entonces, ¿qué va a ser la solución general? La solución general va a ser igual a C1X más C2 1 sobre X más X logaritmo natural de X y aquí menos un medio X, ¿no ve? Y ahora dirán, ¿por qué se ha perdido esto? ¿Dónde se ha perdido? Esta función está generado por el sistema fundamental. Entonces, en lugar de C1 está menos un medio, está generado, podemos generarlo por esto, ¿no ve? Por esta función del sistema fundamental. Entonces, ya no es necesario poner esto de acá. Si no se entiende de esa manera, podemos factorizar x y aquí tenemos C1 menos un medio x más C2 1 sobre x más x logaritmo natural de x, ¿no ven? Constante menos una constante sigue siendo constante o no. Si quieren lo pueden poner otra constante, otro nombrecito, pero sigue siendo constante, ¿no ven? Más C2 1 sobre x o más C2 sobre x directamente más x logaritmo natural de x. ¿Se entiende ahora? No, pues no hay ningún problema. ¿Dónde está diciendo que se genera con la constante 2? Ah, ya. Por multiplicar por esto. No, pues no hay ningún problema. O sea, la solución particular es una combinación de
del sistema fundamental, ¿no ves? Simplemente en los parámetros vamos a ponerlo como función que depende de x. Y si ahí te resulta un múltiplo, una combinación directa de este mismo sistema fundamental, no importa con cuál lo hayas generado, entonces lo puedes omitir, pues. O de otras formas aquí también, factorizando, vas a llegar a lo mismo si no quieres utilizar la teoría, ¿no ves? Aquí factorizamos x y tenemos c1 menos 1 medio. Y esto sigue siendo constante. Lo puedes llamar si quieres, no sé, d1, ¿no ve? Pero al final solamente es letra y lo puedes volver a llamar c1, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, ¿cómo harían esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál va a ser el cambio de variable? ¿Cuál es el cambio de variable? ¿Aparece la variable y? No, entonces, reducción de orden, ¿verdad? Planteamos y' igual a z de x o u de x, ¿verdad? Entonces, y2' va a ser z', ¿verdad? Reemplazando x al cuadrado más 2z, z' más 2xz igual a 0. Z' menos 2xz, x al cuadrado más 2z. Y ya. ¿Cuál va a ser entonces el siguiente paso? ¿Qué tenemos que hacer? Cambio de orden, ¿eh? Entonces, por eso hay que tratar de poner aquí letra U, no Z, porque Z nos acostumbramos a utilizar por si a veces aquí aparece Bernoulli, ¿no? En realidad no hay ningún problema, para que no haya ninguna confusión. ¿Ya? Entonces, cambio de roles. X' menos x al cuadrado más 2z sobre 2xz, ¿verdad? Este menos por si acaso está fuera. Menos x2 medios z a la menos 1. Menos 1 sobre x. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es esta de acá? ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Bernoulli, ¿verdad? Menos, este te lo dejaremos ahí. Hay que concentrarnos en la letra x. Menos Bernoulli con alfa igual a menos 1. Bien, entonces esto se puede resolver, pues no sé cuál era el problema.
¿Qué es lo que se hace aquí luego de otro cambio de variable? ¿Cuál es el cambio de variable que tenemos que hacer? X1 menos alfa, entonces esto va a ser simplemente x al cuadrado, ¿no? U' es 2x, x', ¿no? Multiplicamos por 2x ya directamente, va a quedar U', y aquí va a quedar ¿qué cosa? Menos 1 sobre 2z, por 2 va a ser simplemente z, x al cuadrado, eso es u, menos 2, ¿no es cierto? Menos 2. Esta ecuación diferencial, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es esa ecuación diferencial? Bien, es del tipo lineal, ¿no ve? ¿Qué va a ser UH? El logaritmo natural de z menos 1, entonces esto va a ser por 1 sobre z directamente, ¿no ve? Logaritmo natural de z menos 1, se va a simplificar. ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser la solución particular? Hacer eso, ¿no? Reemplazando c sobre z menos 2. Entonces estos se van. C' va a ser menos 2z. C menos z, c va a ser menos z al cuadrado, ¿verdad? UP va a ser menos z al cuadrado sobre z es menos z, ¿no? ¿Verdad? Entonces U es igual a c sobre z bien. Entonces reemplazamos. ¿Qué vale U? ¿Qué valía U? Valía, ¿dónde está? X al cuadrado, ¿verdad? ¿No es cierto? Reemplazamos. ¿Cuánto valía Z? Perdón, que era
Y ya tenemos, ¿no ve? ¿Cuál era el cambio que hemos hecho al inicio? Z valía y', ¿no ve? Menos y'. Bien, aquí nuevamente va a volver a ser al cuadrado este de acá. No sé si lo verifican estas operaciones. En todo caso, si es que esto está bien, aquí va a aparecer algo por este estilo, ¿no ven? Un poco complicado. Entonces va a aparecer y' al cuadrado más x al cuadrado y', ¿no es cierto? Menos c igual a 0, ¿cierto? Entonces ya podemos tal vez estar despejando aquí cuando x vale 0, condiciones iniciales. Si x vale 0, y', ¿cuánto vale? También 0, ¿no ve? x0, y' vale 0, entonces 0 más 0 menos c igual a 0, entonces c vale 0. ¿Ya? Aquí vamos a tener entonces y' al cuadrado más x al cuadrado y' igual a 0. Factorizamos y', tenemos y' más x al cuadrado igual a 0, ¿no ve? Por un lado vamos a tener y' igual a 0 y por el otro lado y' igual a menos x al cuadrado. Y va a ser una constante, una solución, y otra solución va a poder hacer y menos x al cubo sobre 3 más una constante, ¿no ve? Más una constante de 1 lo vamos a poner. Aquí dice 1. Condiciones iniciales. Si x vale 0, entonces y vale 1. Entonces aquí reemplazamos, no cumple, ¿no ve? Bueno, y igual a 1, ¿no ve? Sí cumple. Yo soy de Cocha. Ya. Más. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuánto vale x? Vale 0, ¿no ve? ¿Y cuánto vale y? Vale 1. 0 más d1. Entonces d1 vale 1 también, ¿no? Por lo tanto, la otra solución va a ser menos x al cubo sobre 3 más 1. Bueno, hay que revisar, ¿no? Que no hayamos cometido ningún error. ¿Alguna duda con este ejercicio?